Antes de empezar, es necesario aclarar que esta historia no me pertenece. Derechos reservados a sus respectivos autores, tampoco soy dueño de Juego de Tronos y todo lo demás que ya sabemos, pero debemos aclarar. Esta historia la comparto únicamente con fines de entretenimiento. Si el autor desea que retire el material, lo eliminaré de inmediato. Todo el crédito es para él. Si desean apoyarlo, dejaré el enlace de la historia en la descripción. Sin más, empecemos. Juego de Tronos. Legendario Doctor de Poniente. Capítulo 3. Hasta hoy, no tenía muchas pistas sobre el escenario político actual de este mundo. Además de los recuerdos que el verdadero Miles me dejó, que me decían que el rey actual seguía siendo Robert Baratheon, estaba completamente a oscuras debido a mi posición social. Pero ahora todo está bastante claro. Si Lord Stark está en desembarco del rey y está herido, la guerra de los 5 reyes es inminente, concluyó Miles. La guerra de los 5 reyes fue la guerra que se desarrolló a lo largo de toda la serie Juego de Tronos para decidir quién permanecería en el trono de hierro y sería coronado rey de Poniente. Los 5 reyes en cuestión eran Joffrey Baratheon, el hijo mayor de Robert Baratheon, los hermanos de Robert, Stannis y Renly, el señor de Invernalia, Robb Stark, ya que Eddard Stark fue asesinado poco después de la muerte de Robert, y Balon Greyjoy, el señor de las Islas del Hierro. En ese punto, Miles sabía que las posibilidades de evitar una guerra tan grande eran pequeñas, pero no nulas. Todo comenzó con la visita de la familia real a Invernalia. Tras la caída de Bran Stark desde una de las torres de Invernalia, la relación entre los Stark y los Lannister estaba prácticamente condenada al fracaso. Esto se debía a que un asesino con una daga de acero valirio intentó asesinar a Bran mientras el hijo menor del señor Stark aún se recuperaba. La esposa de Eddard Stark, Catelyn, acompañó a su marido al sur y en desembarco del rey se encontró con Petyr Baelish. Petyr reveló a Catelyn que la daga pertenecía a la Cámara Real, lo que significaba que solo podía pertenecer a los Baratheon o a los Lannister. Sabiendo que Robert probablemente no traicionaría a Eddard Stark, el odio de Catelyn recayó sobre los Lannister. De regreso a Invernalia, por suerte o desgracia del destino, la furiosa Catelyn encontró a Tyrion Lannister y lo capturó, haciéndolo su prisionero. Cuando Jaime Lannister, hermano de Tyrion y Cersei, se enteró de esto, buscó personalmente a Eddard Stark y lo atacó. Fue en esa batalla donde Ned sufrió la herida que ahora le molestaba. Casi muere mientras luchaba por su vida durante una semana en una cama, y solo no lo mataron porque Ser Jaime Lannister sabía que Robert Baratheon nunca le perdonaría haber matado a su mejor amigo. Toda esta información y conspiraciones las tengo muy claras, pero aún no puedo adivinar el escenario actual solo con esto. Los detalles son lo que más marcan la diferencia. El problema era que Robert Baratheon pasó por alto el ataque de Jaime a Lord Stark, probablemente subestimando su importancia, y culpó a Catelyn porque desconocía sus motivos. Aún así, como muestra de apoyo a su gran amigo, Robert dejó que Ned se sentara en el trono de hierro y asumiera el puesto de regente del rey mientras Robert se iba en otro de sus viajes para beber y cazar. Originalmente, este viaje del rey Robert estaba planeado para durar un mes o más, pero se interrumpió por su repentino regreso tras el accidente con el jabalí. A partir de ahí, las cosas tomaron un camino terrible para Robert y para los Stark. Esto significa que si la visita de Ned es para hablar de la herida en su pierna, todavía hay esperanza de evitar la terrible guerra de los 5 reyes, pero, ¿por qué vuelvo a tener una extraña sensación de mal presentimiento? Solo hay 2 escenarios posibles en los que Lord Stark podría venir a esta clínica sin acompañantes. O es solo la mano del rey, o el rey Robert ya ha regresado herido de su cacería. No hay ningún escenario posible en el que la visita de hoy ocurra mientras él ejerce el puesto de regente del rey. Si ese fuera el caso, no estaría solo como lo está. Por supuesto, sería posible que alguien saliera de la Fortaleza Roja sin ser visto, incluido el rey, pero para eso sería necesario conocer los pasadizos secretos. Si Lord Stark conociera alguno de esos pasadizos, no habría sido capturado por los Lannister poco después de la muerte de Robert, o al menos habría sacado a sus hijas de la Fortaleza Roja antes de dar el golpe contra Cersei en el Salón del Trono de Hierro. La línea lógica en la mente de Miles finalmente llegó a una conclusión. El rey Robert Baratheon ya estaba a punto de morir, y este era el peor escenario posible para los Stark y para Poniente. Miles estaba seguro de esto porque Ned ya tenía la pierna herida y porque estaba solo. No era ni la mano intacta que acababa de llegar a desembarco del rey para ayudar al rey Robert a arreglar el gobierno, ni el regente del rey. Era solo la mano que estaba varada en la ciudad, prácticamente sin apoyo y además herido. Pero el propio Eddard Stark probablemente no pensaba así.
creía que ya había asegurado el apoyo de las capas doradas para mantener la voluntad del rey Robert Baratheon, que decía que Joffrey no ocuparía el trono de hierro hasta que alcanzara la mayoría de edad y que Lord Stark permanecería como regente del rey hasta entonces. Si ese fuera el caso, Lord Stark tendría tiempo suficiente para demostrar al mundo que los hijos de Cersei no son hijos del rey Robert Baratheon y deslegitimar a Joffrey, haciendo a Stannis Baratheon rey por la línea de sucesión. Aunque la política nunca fue tan simple como parecía, Miles tenía un bando en esta guerra. Los honorables Stark tenían razón y no merecían el trágico destino que les esperaba. Ahora, solo tenía que encontrar la manera de empezar a ayudarlos sin exponerse a los riesgos. Inicialmente, como cualquiera que viera la serie, quiso salir corriendo y revelar toda la información posible a Ned Stark para que al menos pudiera huir de la ciudad con sus hijas. Sin embargo, las cosas en un mundo real no podían ser tan simples. Era muy probable que Lord Stark no le creyera incluso si mencionaba detalles que un lunático no sabría. De lo contrario, también podría pensar que Miles sabía demasiado y que, por lo tanto, trabajaba para los Lannister como conspirador. Incluso si Lord Stark accedía y abandonaba la ciudad, esa no sería la solución definitiva. Todavía podrían capturarlo de camino a Invernalia, y si lo mataban o tomaban como rehén, la guerra de los 5 reyes seguiría ocurriendo. Mientras daba vueltas a las ideas, Miles oyó 2 golpes en la puerta y se giró para ver al dueño de esta clínica. Morvan Rivers miró el estante parcialmente organizado y dijo: «Déjalo así por ahora y ven a ayudarme». Estaba a punto de girarse cuando volvió a mirar a Miles. «Por cierto, ese hombre es Lord Eddard Stark de Invernalia. No seas grosero y trátalo adecuadamente cuando estén en la misma habitación. Además, no digas cosas que no debes». Por supuesto, Morvan creía que Miles no tenía forma de reconocer a un noble. Los sirvientes que atendían a los nobles en los famosos bailes aristocráticos eran los únicos pobres que podían hacerlo por conocer muchas caras. Miles asintió y siguió a Morvan. «Espera», dijo, «¿ayudar? ¿Significa que vamos a intentar tratar la pierna de Ned? Si puedo hacer más que solo ayudar, como hice con la señora Solange, es posible que obtenga una habilidad del propio Lord Stark». Miles siguió a Morvan hasta la sala donde se atendía a los pacientes. No se sorprendió al ver a Ned sentado en la camilla de madera. Cuando el muchacho entró en la habitación, Ned sonrió y lo saludó con un gesto de cabeza. «Miles, por favor, calienta un poco de agua en la chimenea. Recuerda que no debe hervir, solo que esté tibia», indicó Morvan. «Sí, señor», asintió Miles. Poco después, Miles regresó a la habitación con un cuenco de madera lleno de agua tibia. Para entonces, Morvan ya le había quitado la bota a Ned y le había apoyado el pie en una posición adecuada. Miles miró de reojo y observó la herida en la pantorrilla de Ned Stark. La zona de la lesión aún estaba manchada de sangre, al igual que los trapos que había en la mesilla del curandero. Además, la herida desprendía un leve hedor, pero no demasiado fuerte. «Hay algunos tejidos muertos, pero la herida en sí está muy bien suturada», estaba diciendo Morvan cuando notó que Miles había vuelto. «Muy bien, gracias, Miles. Hazme el favor de limpiar con cuidado la sangre alrededor de la sutura de la herida del paciente. No dudo de que el gran maestre Picelle y sus asistentes hicieran todo lo posible por mantenerme con vida, pero no hay manera de que vuelva a caminar con normalidad. Caminar con un bastón, si sigue así, nunca podré volver a luchar como antes», reflexionó Ned, hablando directamente con Morvan. Mientras tanto, Miles se arrodilló, tomó un paño blanco y comenzó a limpiar la herida de Ned Stark con sumo cuidado. Ya se había lavado las manos cuando fue a buscar el agua. Estar tan cerca de la herida de Ned Stark era un privilegio que no esperaba tener como médico, y esta era la oportunidad que había estado esperando para analizarla con más detalle. En efecto, la herida es horrible, parece una línea transversal que cruza desde el muslo, pasa por la rodilla y llega hasta la pantorrilla. La punta de la lanza penetró mucho más profundo de lo que imaginaba, destruyendo varios tendones, venas y músculos a su paso. Incluso ahora, la trayectoria del golpe es muy clara porque la sutura fue solo superficial. No es de extrañar que no tenga firmeza en esa pierna. El muslo es el músculo principal de la pierna y el tendón principal fue afectado. También parecen haber graves laceraciones internas dentro de la rodilla y la pantorrilla. Si no fuera un noble, probablemente no estaría vivo y habría muerto por la pérdida de sangre, pero las capas doradas actuaron rápido después del ataque de Jaime Lannister y llevaron a Ned de vuelta a la Fortaleza Roja. El dolor debe ser terrible, ya que las piernas soportan todo el peso del cuerpo, pero no parece imposible que vuelva a caminar con normalidad. No afectó a ningún hueso, y una reconstrucción de nervios y venas sería posible mediante varias cirugías.
Sin embargo, Miles era un médico egocéntrico e idealista, pero también lo suficientemente realista como para darse cuenta de que la situación era complicada. En un mundo medieval, las lesiones como esta normalmente eran irreversibles porque incluso el más inteligente de los maestres no podía curarlas adecuadamente por una razón: la vejez. Sí, la edad de los maestres era un problema en casos como este. Dado que los maestres tenían conocimientos especializados, como la ubicación de los nervios y las venas del cuerpo, realizar delicadas cirugías de reconstrucción de nervios y tendones no era teóricamente imposible, pero en la práctica era muy arriesgado y podía llevar fácilmente a la muerte del paciente. Los maestres más sabios eran ancianos. Por lo tanto, sus manos temblaban de forma natural. Si cometían un movimiento erróneo involuntario o temblaban, el escalpelo cortaría venas cercanas o rompería paredes sanguíneas que harían que la sangre salpicara. Después de eso, no sería ninguna sorpresa que el paciente sufriera un shock séptico o un ataque al corazón. Además, los maestres no solían ser conocidos por su higiene. Miles creía que era muy posible que el conocimiento de los maestres, aunque mucho mayor que el suyo en muchas otras áreas diferentes, fuera tan limitado en medicina que ni siquiera supieran qué eran las bacterias y los virus. Todos estos factores hacían que una cirugía para intentar ayudar a Lord Stark fuera muy arriesgada, y no era racional llevarla a cabo. De repente, Morvan rió con tristeza. Perdóname, amigo, sé que te di una pequeña esperanza cuando dije que podría intentar ayudarte, pero la verdad es que esos viejos saben mucho más que yo. Yo dejé la ciudadela mientras ellos siguen allí casi toda su vida. Si te sirve de ayuda, tengo un poco de leche de amapola aquí. Podrás caminar sin llamar demasiado la atención. No, no quiero más leche de amapola, lo interrumpió Ned. Ya he tomado tanta de esa cosa que hoy en día casi no me hace efecto. Cuando Miles sintió que el silencio se alargaba demasiado, finalmente dejó de limpiar la herida y levantó la vista. Sus ojos marrones se encontraron con los ojos negros del Lord Stark, y dijo: pero hay algunas formas de hacer que recupere el movimiento. ¿Qué? Ned se sobresaltó. Morvan se acercó rápidamente al muchacho, le puso una mano en la cabeza y comenzó a apretar suavemente. Perdone a mi aprendiz, Lord Stark. Lamentablemente, aún no he tenido las oportunidades adecuadas para corregirlo como se debe, y su ego está alto después de ayudar con el diagnóstico de una paciente. Ignórelo, por favor. Miles resistió el intento de Morvan de hacerle bajar la cabeza, echando la cabeza hacia atrás. No, pero yo, de verdad sé cómo. Exclamó Miles. En ese momento, la atención de Ned Stark estaba completamente cautivada por la voluntad de ese muchacho. Desde el principio, Ned ya había encontrado muy interesante que el siempre terco Morvan, que había dejado la ciudadela por no estar de acuerdo con varios maestres, hubiera contratado a un muchacho para que lo cuidara, guiara y entrenara. Ahora, sentía aún más curiosidad porque el chico tenía una personalidad muy similar a la del viejo Morvan. Entonces, Ned levantó la mano derecha y le dijo a Morvan: al menos déjelo hablar. Tanto si tiene sentido como si no, lo decidiremos nosotros. Por supuesto, confío en usted y seguiré lo que indique su opinión. Sí, mi señor, respondió Morvan, medio dubitativo, y dio un paso atrás. La mirada de Ned sobre Miles no llevaba una expectativa seria, pero en el fondo había un poco de esperanza en ese semblante serio y medio triste. Señor, permítame hacerle una pregunta primero, preguntó Miles. Claro, adelante. La herida fue causada por una lanza, ¿verdad? Ned frunció el ceño y las comisuras de los ojos. Sí. ¿Cómo lo determinó? No puedo decirlo con total certeza, ya que tengo poca experiencia en esto, pero según este patrón que forma la sutura, creo que la lanza pasó peligrosamente cerca de grandes vasos sanguíneos como la arteria popltea o la femoral, que se encuentran aproximadamente aquí. Miles pasó cuidadosamente el dedo por la piel de la pierna de Ned. Como no se desangró en un minuto. De lo contrario no estaría aquí. La arteria principal no se rompió, pero hubo laceración de grandes venas y ramas nerviosas. Creo que al menos el nervio ciático o el nervio tibial fueron afectados, causando un dolor atroz y una pérdida inmediata de fuerza en el miembro. Si ese es el caso, serían necesarias dos cirugías principales. En la primera, habría que extraer un trozo de vena sana de la pierna izquierda y suturarla antes y después de la zona dañada, creando un nuevo camino para que la sangre oxigene los músculos. De esa manera, podríamos evitar la necrosis. Miles explicó en detalle, usando palabras lo suficientemente complejas como para crear credibilidad. Si tuviera que explicar más técnicamente cómo haría un bypass safeno, habría usado términos mucho más aburridos. En caso de éxito, la segunda cirugía sería aún más delicada. Limpiar los extremos del nervio cortado y suturarlos directamente sería el objetivo principal.
Si el espacio interno que deja la lesión es demasiado grande, extraeríamos un fragmento del nervio sural para usarlo como injerto. La recuperación después de eso sería lenta, pero sería posible recuperar el movimiento normal de su pierna, señor, quiero decir, mi señor. A pesar de que Miles había hecho todo lo posible por describir los delicados procedimientos de forma sencilla, los dos hombres que lo rodeaban quedaron en silencio durante varios segundos. Arteria poplítea, grandes venas, estos nombres y estos métodos, ¿de qué demonios está hablando este chico? ¿Es hijo de algún hechicero de esos o algo así? La mente de Ned daba vueltas con todas esas palabras tan complicadas que nunca había oído. Al mismo tiempo, Ned levantó la cabeza para mirar a Morvan. El experimentado curandero parecía igualmente impactado y desconcertado. Cuando sintió la mirada del Lord Stark, Morvan comenzó a sudar frío. No me mires así. Yo tampoco sé de qué está hablando. Eso era lo que Morvan había querido gritar en voz alta, pero, por alguna razón, incluso ese curandero que ya había participado en guerras y había estudiado durante años en la ciudadela tenía la sensación de que Miles estaba siendo muy serio. ¿Exactamente qué libros leyó este muchacho cuando era niño? Se preguntó Morvan. Desde la entrevista, Morvan no tenía razones para creer que la historia que Miles había contado sobre su infancia fuera una mentira. Esto se debía a que creer que Miles era hijo de un antiguo vendedor de libros era mucho más creíble que creer que era mentira y que era un muchacho curandero autodidacta de pulgas. No, lo más impresionante no son solo los libros que leyó. La memoria que tiene para poder recordar el contenido de esos libros es aún más impresionante. Morvan finalmente prestó atención a los hechos, algo a lo que antes no había dado mucha importancia. En ese momento, el curandero Morvan sintió que había dejado de lado muchas de sus conclusiones importantes desde que contrató a Miles. Este muchacho era impresionante desde el principio. Ejem. De repente, Ned Stark carraspeó. Morvan, ¿de qué está hablando su aprendiz? La expresión en el rostro de Ned ya no era de sorpresa, sino de incredulidad. Parecía imposible negar al principio que Miles estaba diciendo algo que parecía lógico, incluso si el propio Ned no podía entenderlo, pero en esa larga y detallada explicación del muchacho, había palabras que Ned no había escuchado ni siquiera de boca del gran maestre Picelle. Perdone la falta de tacto de mi aprendiz, Lord Stark. Morvan tiró de Miles hacia atrás por la camisa e inclinó la cabeza con una mano en el pecho. Miles estaba confundido y pronto se dio cuenta de que Morvan probablemente quería que él también se inclinara. Como no quería terminar despedido al final del día, decidió que probablemente necesitaría ignorar esta oportunidad de tratar a Ned Stark y copiar una habilidad suya. La recompensa valía el riesgo que corría al entrometerse en este asunto, pero tal y como iban las cosas, podría quedarse sin trabajo y también sin la habilidad de Ned. Siendo ese el caso, Miles siguió el gesto de Morvan y dijo en tono suave. Perdóneme, Lord Stark. Todo lo que acabo de decir son teorías mías, basadas en teorías que vi en libros hace muchos años. No debería haber sido tan descortés y haber pensado en exponer estos pensamientos mientras soy solo un aprendiz, mi señor. Un silencio total reinó durante varios segundos. Como el Lord aún no había respondido, no se les permitía levantar la cabeza. Miles abrió un ojo y miró de reojo a Lord Stark, que parecía estar pensando seriamente en varias cosas. Fue entonces cuando Ned finalmente respondió. Morvan, quiero compartir esa información con este muchacho. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es digno de confianza? Mi señor, él es solo un plebeyo de pulgas. Si esa información se filtra, ¿qué pasaría? El curandero Morvan levantó la cabeza mientras sus ojos se abrían de par en par. Eddard Stark negó con la cabeza. Para ser sincero, a pesar de mi cautela, creo que la información ya circula en círculos más pequeños y han pasado 3 días desde que ocurrió el accidente. Pronto los. Mientras Ned y Morvan discutían esto durante unos minutos, Miles ya sabía que estaban hablando del rey Robert. Esta era la mayor ventaja de un transmigrado que iba a un universo que conocía, y al mismo tiempo, el mayor tormento. Al final de una tranquila discusión, finalmente Morvan y Ned acordaron que la situación requería un cambio de perspectiva. Por esta razón, tener la opinión sincera de un muchacho inteligente no vendría mal. Además, a Ned no le importaba si Miles era hijo de una bruja o si realmente era hijo de un vendedor de libros fallecido. Tenía la intención de analizar primero la respuesta del muchacho antes de tomar cualquier decisión.
Por otro lado, Morvan pensaba que, a menos que Miles quisiera perder su trabajo, Miles no revelaría información confidencial. En ese momento, Morvan también se sentía un poco culpable porque Miles había mostrado interés en hablar varias veces durante esos días, lo que podría haber abierto la oportunidad para que Miles demostrara ser alguien de confianza. Han pasado tantos años y no has cambiado, Morvan, se reprochó el curandero internamente. Tras la decisión, el ambiente se volvió más conciso en la consulta. Lord Stark comenzó a contar el accidente que sufrió el rey Robert Baratheon durante una partida de caza y detalló cuidadosamente el estado clínico actual del rey. Obviamente, no conocía la información clínica más técnica y solo podía describir lo que había oído y visto sobre el cuadro general. Miles permaneció en silencio durante toda la explicación, solo mostrando algunas reacciones de vez en cuando para que pareciera una gran revelación. Incluso sin ver la herida directamente, Miles podía construir un holograma mental que fusionaba la información que tenía de cuando vio la serie y la información que Ned le contó. Todo esto se debía a que, durante la facultad de medicina, la herida mortal que sufrió Robert fue uno de los accidentes sobre los que más había debatido casualmente con sus compañeros. Básicamente, el resultado general de esos debates era que, en un mundo medieval, curar una herida abdominal causada por el colmillo de un jabalí no era el peor problema, sino lidiar con un cuadro clínico tan agravado por un hígado desgastado y una pérdida excesiva de sangre. Si este fuera un mundo moderno, las opciones de tratamiento serían más variadas y las cirugías tendrían menos riesgos, pero Miles siempre fue un médico presumido que creía que podría salvar a Robert incluso con tantas dificultades. Quizás todavía sea posible salvar al rey, anunció Miles después de pensar durante varios minutos para no parecer que hablaba por impulso. ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntaron Morvan y Stark al unísono. Para ser sincero con ustedes, no será una tarea fácil. Solo para empezar la lista, necesitaríamos más de 10 litros de leche de amapola y vino hervido. Preferiblemente, el vino debería estar destilado para evitar que el rey sufra una infección y entre en shock séptico. También necesitaríamos las agujas más pequeñas posibles, ya que tendríamos que abrir el vientre del rey y suturar todas las arterias que fueron desgarradas por el colmillo. Ned negó con la cabeza de un lado a otro. ¿Abrir? No, el rey ya casi muere mientras el gran maestre Picelle cosía. ¿Este Picelle suturó las arterias? Preguntó Miles mientras finalmente mostraba un poco de la típica falta de tacto de los pobres de desembarco del rey. Ned permaneció callado, sin saber cómo responder porque no conocía esos detalles. Incluso si las cerró, no hay manera de garantizar que no dejara tejido muerto o alguna bacteria. Aún sería necesario abrirlo para desinfectar. Es probable que este Picelle conozca muchas más pociones que yo. Después de todo, solo empecé a aprender esto cuando me convertí en aprendiz del maestro Morvan, pero también necesitamos comprobar si se aplicó algo en la parte interna de la herida. Leí en algún libro que usar moho de pan también puede servir, y que el cuerpo lo expulsaría de forma natural más tarde. Por lo que Miles sabía, los ungüentos medievales eran muy variados. Tampoco sabía qué hierbas y aceites se usaban en esos ungüentos, ni tendría tiempo para estudiarlo, así que confiaría en un tipo de ungüento básico hecho de pan mohoso. No descartaba usar miel de abeja, que también tenía excelentes propiedades antibacterianas. Miles continuó explicando algunos otros procedimientos que tendrían que seguir para maximizar las posibilidades de que el rey no muriera. Al final de la explicación, tanto Morvan como Ned estaban mareados. Pero todo este plan puede volverse inútil en los próximos días. Cuanto más tiempo pase, más sangre perderá y mayor será la probabilidad de que se convierta en un cuadro clínico irreversible, finalizó Miles la explicación. Fue entonces cuando Lord Stark miró a Morvan y dijo: todos los curanderos que conozco en esta ciudad me han dicho hasta ahora que es imposible salvar al rey, incluido usted, amigo mío. ¿Cuánta fe le tiene a las palabras de este muchacho? En ese momento, Miles no dijo nada mientras miraba a Morvan. No quería influir en una decisión. Al mismo tiempo, una serie de recuerdos pasaron por la mente de Morvan. En el pasado, discrepé varias veces de cosas que los maestres intentaron enseñarme como verdades. Ellos tampoco querían escuchar mis teorías porque eran viejos tristes y orgullosos que creían saberlo todo. No puedo hacerle a Miles lo mismo que ellos me hicieron a mí. Las cosas que dice tienen lógica y al mismo tiempo parecen brujería, por lo que necesita pacientes para probar sus propias teorías. Creo que si los curanderos de la Fortaleza Roja y el propio Gran Maestre Picelle ya han renunciado al rey, no cambiará mucho si probamos un enfoque diferente y descabellado. Sin embargo, Miles, si vamos a hacer esto, no pienses que dirigirás la cirugía. No tienes suficiente experiencia para eso, solo ayudarás y me asistirás en lo necesario. Si creo que algo no es viable, no lo haremos. Sí, señor.
Miles aceptó sin dudar, lo que sorprendió un poco a Morvan. Miles ya sabía que las posibilidades de que él dirigiera una cirugía al rey eran cercanas a cero. No importaba cuántos libros de medicina hubiera leído supuestamente en la infancia. Nunca dijo que tuviera experiencia en cirugías. Espero que ayudar en la cirugía cuente para copiar habilidades, pensó Miles con avaricia. ¿Exactamente qué libros leyó este muchacho cuando era niño? Se preguntó Morvan. Desde la entrevista, Morvan no tenía razones para creer que la historia que Miles había contado sobre su infancia fuera una mentira. Esto se debía a que creer que Miles era hijo de un antiguo vendedor de libros era mucho más creíble que creer que era mentira y que era un muchacho curandero autodidacta de pulgas. No, lo más impresionante no son solo los libros que leyó. La memoria que tiene para poder recordar el contenido de esos libros es aún más impresionante. Morvan finalmente prestó atención a los hechos, algo a lo que antes no había dado mucha importancia. En ese momento, el curandero Morvan sintió que había dejado de lado muchas de sus conclusiones importantes desde que contrató a Miles. Este muchacho era impresionante desde el principio. Ejem. De repente, Ned Stark carraspeó. Morvan, ¿de qué está hablando su aprendiz? La expresión en el rostro de Ned ya no era de sorpresa, sino de incredulidad. Parecía imposible negar al principio que Miles estaba diciendo algo que parecía lógico, incluso si el propio Ned no podía entenderlo, pero en esa larga y detallada explicación del muchacho, había palabras que Ned no había escuchado ni siquiera de boca del gran maestre Picelle. Perdone la falta de tacto de mi aprendiz, Lord Stark. Morvan tiró de Miles hacia atrás por la camisa e inclinó la cabeza con una mano en el pecho. Miles estaba confundido y pronto se dio cuenta de que Morvan probablemente quería que él también se inclinara. Como no quería terminar despedido al final del día, decidió que probablemente necesitaría ignorar esta oportunidad de tratar a Ned Stark y copiar una habilidad suya. La recompensa valía el riesgo que corría al entrometerse en este asunto, pero tal y como iban las cosas, podría quedarse sin trabajo y también sin la habilidad de Ned. Siendo ese el caso, Miles siguió el gesto de Morvan y dijo en tono suave. Perdóneme, Lord Stark. Todo lo que acabo de decir son teorías mías, basadas en teorías que vi en libros hace muchos años. No debería haber sido tan descortés y haber pensado en exponer estos pensamientos mientras soy solo un aprendiz, mi señor. Un silencio total reinó durante varios segundos. Como el Lord aún no había respondido, no se les permitía levantar la cabeza. Miles abrió un ojo y miró de reojo a Lord Stark, que parecía estar pensando seriamente en varias cosas. Fue entonces cuando Ned finalmente respondió. Morvan, quiero compartir esa información con este muchacho. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es digno de confianza? Mi señor, él es solo un plebeyo de pulgas. Si esa información se filtra, ¿qué pasaría? El curandero Morvan levantó la cabeza mientras sus ojos se abrían de par en par. Eddard Stark negó con la cabeza. Para ser sincero, a pesar de mi cautela, creo que la información ya circula en círculos más pequeños y han pasado 3 días desde que ocurrió el accidente. Pronto los. Mientras Ned y Morvan discutían esto durante unos minutos, Miles ya sabía que estaban hablando del rey Robert. Esta era la mayor ventaja de un transmigrado que iba a un universo que conocía, y al mismo tiempo, el mayor tormento. Al final de una tranquila discusión, finalmente Morvan y Ned acordaron que la situación requería un cambio de perspectiva. Por esta razón, tener la opinión sincera de un muchacho inteligente no vendría mal. Además, a Ned no le importaba si Miles era hijo de una bruja o si realmente era hijo de un vendedor de libros fallecido. Tenía la intención de analizar primero la respuesta del muchacho antes de tomar cualquier decisión. Por otro lado, Morvan pensaba que, a menos que Miles quisiera perder su trabajo, Miles no revelaría información confidencial. En ese momento, Morvan también se sentía un poco culpable porque Miles había mostrado interés en hablar varias veces durante esos días, lo que podría haber abierto la oportunidad para que Miles demostrara ser alguien de confianza. Han pasado tantos años y no has cambiado, Morvan, se reprochó el curandero internamente. Tras la decisión, el ambiente se volvió más conciso en la consulta. Lord Stark comenzó a contar el accidente que sufrió el rey Robert Baratheon durante una partida de caza y detalló cuidadosamente el estado clínico actual del rey. Obviamente, no conocía la información clínica más técnica y solo podía describir lo que había oído y visto sobre el cuadro general. Miles permaneció en silencio durante toda la explicación, solo mostrando algunas reacciones de vez en cuando para que pareciera una gran revelación. Incluso sin ver la herida directamente, Miles podía construir un holograma mental que fusionaba la información que tenía de cuando vio la serie y la información que Ned le contó.
Todo esto se debía a que, durante la facultad de medicina, la herida mortal que sufrió Robert fue uno de los accidentes sobre los que más había debatido casualmente con sus compañeros. Básicamente, el resultado general de esos debates era que, en un mundo medieval, curar una herida abdominal causada por el colmillo de un jabalí no era el peor problema, sino lidiar con un cuadro clínico tan agravado por un hígado desgastado y una pérdida excesiva de sangre. Si este fuera un mundo moderno, las opciones de tratamiento serían más variadas y las cirugías tendrían menos riesgos, pero Miles siempre fue un médico presumido que creía que podría salvar a Robert incluso con tantas dificultades. Quizás todavía sea posible salvar al rey, anunció Miles después de pensar durante varios minutos para no parecer que hablaba por impulso. ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntaron Morvan y Stark al unísono. Para ser sincero con ustedes, no será una tarea fácil. Solo para empezar la lista, necesitaríamos más de 10 litros de leche de amapola y vino hervido. Preferiblemente, el vino debería estar destilado para evitar que el rey sufra una infección y entre en shock séptico. También necesitaríamos las agujas más pequeñas posibles, ya que tendríamos que abrir el vientre del rey y suturar todas las arterias que fueron desgarradas por el colmillo. Ned negó con la cabeza de un lado a otro. ¿Abrir? No, el rey ya casi muere mientras el gran maestre Picelle cosía. ¿Este Picelle suturó las arterias? Preguntó Miles mientras finalmente mostraba un poco de la típica falta de tacto de los pobres de desembarco del rey. Ned permaneció callado, sin saber cómo responder porque no conocía esos detalles. Incluso si las cerró, no hay manera de garantizar que no dejara tejido muerto o alguna bacteria. Aún sería necesario abrirlo para desinfectar. Es probable que este Picelle conozca muchas más pociones que yo, después de todo, solo empecé a aprender esto cuando me convertí en aprendiz del maestro Morvan, pero también necesitamos comprobar si se aplicó algo en la parte interna de la herida. Leí en algún libro que usar moho de pan también puede servir, y que el cuerpo lo expulsaría de forma natural más tarde. Por lo que Miles sabía, los ungüentos medievales eran muy variados. Tampoco sabía qué hierbas y aceites se usaban en esos ungüentos, ni tendría tiempo para estudiarlo, así que confiaría en un tipo de ungüento básico hecho de pan mohoso. No descartaba usar miel de abeja, que también tenía excelentes propiedades antibacterianas. Miles continuó explicando algunos otros procedimientos que tendrían que seguir para maximizar las posibilidades de que el rey no muriera. Al final de la explicación, tanto Morvan como Ned estaban mareados. Pero todo este plan puede volverse inútil en los próximos días. Cuanto más tiempo pase, más sangre perderá y mayor será la probabilidad de que se convierta en un cuadro clínico irreversible, finalizó Miles la explicación. Fue entonces cuando Lord Stark miró a Morvan y dijo: todos los curanderos que conozco en esta ciudad me han dicho hasta ahora que es imposible salvar al rey, incluido usted, amigo mío. ¿Cuánta fe le tiene a las palabras de este muchacho? En ese momento, Miles no dijo nada mientras miraba a Morvan. No quería influir en una decisión. Al mismo tiempo, una serie de recuerdos pasaron por la mente de Morvan. En el pasado, discrepé varias veces de cosas que los maestres intentaron enseñarme como verdades, ellos tampoco querían escuchar mis teorías porque eran viejos tristes y orgullosos que creían saberlo todo, no puedo hacerle a Miles lo mismo que ellos me hicieron a mí. Las cosas que dice tienen lógica y al mismo tiempo parecen brujería, por lo que necesita pacientes para probar sus propias teorías. Creo que si los curanderos de la Fortaleza Roja y el propio Gran Maestre Picelle ya han renunciado al rey, no cambiará mucho si probamos un enfoque diferente y descabellado. Sin embargo, Miles, si vamos a hacer esto, no pienses que dirigirás la cirugía. No tienes suficiente experiencia para eso, solo ayudarás y me asistirás en lo necesario. Si creo que algo no es viable, no lo haremos. Sí, señor. Miles aceptó sin dudar, lo que sorprendió un poco a Morvan. Miles ya sabía que las posibilidades de que él dirigiera una cirugía al rey eran cercanas a cero. No importaba cuántos libros de medicina hubiera leído supuestamente en la infancia. Nunca dijo que tuviera experiencia en cirugías. Espero que ayudar en la cirugía cuente para copiar habilidades, pensó Miles con avaricia. Cuando Lord Stark salió de la clínica de Morvan Rivers, aún no había decidido si intentarían o no esta arriesgada cirugía propuesta por el aprendiz de Morvan. Los riesgos latentes eran demasiado altos porque requería que se reabriera la herida del rey, y Lord Stark necesitaba tiempo para pensar, analizar y finalmente decidir. Pero la situación del rey era tan grave que esperar días no era posible. Ned Stark decidió que pensaría durante unas horas, visitaría a algunos curanderos más y, si accedía, enviaría a alguien a la puerta de Morvan poco después del anochecer. Esto les permitiría entrar en la Fortaleza Roja con mayor discreción.
La Fortaleza Roja era una inmensa fortaleza que cuidaban a diario cientos de sirvientes, como amas de llaves, cocineros, doncellas, jardineros, etc. Que dos forasteros entraran y fueran directamente a los aposentos reales llamaría la atención, especialmente porque los sirvientes de alto rango habían prometido mantener en secreto la situación del rey para el resto del servicio. Bajo la oscuridad de la noche, la mayoría de los sirvientes ya no deambularían por la Fortaleza Roja, y sería más fácil para Miles y Morvan entrar. En cuanto a las capas doradas, Ned confiaba en que ya contaba con su apoyo y no dudaba de su lealtad. Miles pensaba seriamente en esto. Ojalá pudiera advertir a Ned Stark que no debería confiar demasiado en esos hombres. Viven toda su vida en Desembarco del Rey, crecieron en sus respectivas cadenas de mando bajo el dominio de los Lannister y los Baratheon. Su lealtad no se puede comprar fácilmente con un Lord del Norte. No, se puede comprar, no les preocupa demasiado quién está sentado en el trono de hierro, mientras puedan beber y follar. Alguien más influye en su decisión, ¿verdad? Por alguna razón, no recuerdo con certeza si los compraron de nuevo con Meñique o los convencieron de otra manera. Solo recuerdo que Meñique fue quien traicionó a Ned al final. En ese momento, Miles estaba secretamente irritado por no haber obtenido aún una habilidad de memoria increíble. Era médico, así que nunca olvidaría los detalles minuciosos que aprendía. Sin embargo, cuando se trataba de la línea argumental de Juego de Tronos, solo podía recordar la mayoría de los eventos principales, las consecuencias, las muertes y alguna información complementaria, pero sin una habilidad de memoria increíble, no podía recordarlo todo. Necesito pensar en cómo adquirir una habilidad que mejore mi memoria en el futuro. Por ahora, concentrarme en lo que hay que hacer esta noche es suficiente. Delante de Miles había una pluma, un tintero y 2 hojas de papel de piel de cabra. Morvan le indicó que escribiera una carta que explicara por completo todos los procedimientos de la cirugía que podía salvar al rey, incluidos los materiales necesarios. En el segundo papel, Miles debía escribir una carta que se entregaría a sus hermanas en su residencia. En la carta para sus hermanas, Miles solo debía mencionar que acompañaría al señor Morvan en una cirugía compleja en un barrio lejano de Pulgas y que, por lo tanto, no volvería a casa hasta la mañana siguiente o más tarde. Obviamente, enviar una carta no sería necesario normalmente. La clínica de Morvan no estaba tan lejos, pero Morvan quería asegurarse por ahora de que Miles no vendería la información sobre la situación del rey. Miles tenía sentimientos encontrados sobre esto. Después de pensarlo un poco, entendió que no era que Morvan y Miles confiaran en él. Desde el principio, la visita de Lord Stark fue porque se había quedado sin opciones y Miles era el único que presentaba alguna solución. Si algún otro curandero que encuentre después de salir de aquí afirma que puede ayudar, es probable que no dude en elegirlo a él en lugar de mi método. Pero no puedo preocuparme demasiado si ese es el caso, ya es muy peligroso para mí involucrarme tan pronto con una figura importante como el rey Robert Baratheon, y aunque logre salvarle la vida con esta cirugía, no estaré libre de riesgos. Miles no apostaba a que los Lannister le cortarían el cuello si salvaba a Robert. Sería demasiado sospechoso para ellos si eso ocurriera. Lo más probable sería que intentaran comprarlo, y Miles aún no sabía qué haría si ese fuera el caso. Necesitaba sopesar esta posible situación con mucho cuidado, porque eran las vidas de sus hermanas las que también entrarían en juego. Al final, pensar en esto hizo que Miles entendiera por qué Morvan quería dirigir la cirugía. No era solo porque Miles, teóricamente, no tuviera experiencia práctica, sino también porque Morvan asumiría toda la responsabilidad. Si es cierto que dejó la ciudadela por discrepar con varios maestres y los Lannister pueden confirmarlo, tendría sentido que usara métodos poco convencionales, concluyó Miles. Sin más preámbulos, Miles escribió todo sobre el procedimiento quirúrgico y redactó la carta para su hermana. No puso ninguna dirección ni sello en la carta, porque Morvan ya había mencionado que pagaría al hijo de un vecino para que entregara la carta en la dirección correcta. Luego, almorzaron en casa y discutieron los detalles de la cirugía toda la tarde. Miles no ocultó nada, ni siquiera los nombres complejos de los nervios, los pasos cruciales necesarios de los métodos que usarían y la higiene necesaria para la cirugía. Todos los métodos eran revolucionarios para la medicina de este mundo, y Morvan no dejó de encontrar extraño y sospechoso. Para complementar las descripciones, Miles adaptó algunos términos. Las bacterias que causaban infecciones, por ejemplo, las describía como pequeños seres vivos demasiado pequeños para verse a simple vista, pero que, como los planetas, podían verse con un telescopio. Morvan se interesó mucho en este tema, porque recordó que había un maestre considerado loco en la ciudadela que también creía en esto. Internamente, teorizó que el libro que Miles leyó había sido escrito por ese maestre.
Recordó que ese maestre no describía a esas pequeñas criaturas dañinas para el cuerpo como pequeños seres vivos. El término que usaba ese maestre era pequeños monstruos. Mientras Morvan y Miles hablaban, ni siquiera vieron pasar el tiempo. Cuando se dieron cuenta, la leña de la chimenea estaba gris y el sol ya se había puesto en el horizonte. No pasaron muchos minutos hasta que oyeron que alguien llamaba a la puerta. Esa era la señal que habían acordado. Los golpes en la puerta de madera llamaron la atención de Miles y Morvan, quienes intercambiaron miradas de inmediato. Lord Stark había dicho que enviaría a alguien solo si el método descrito por Miles era efectivamente la última opción. Morvan no dijo nada mientras cerraba el libro de golpe, luego se levantó y caminó hacia la puerta. Miles lo siguió de cerca. Acompañado por el chirrido de esa vieja bisagra, una sombra oscura se reflejó en los ojos de Miles. La luna en el cielo solo menguaba, y el alumbrado público era precario en ese momento, así que Miles dio un paso adelante sosteniendo el candelabro con la delgada vela y, finalmente, el rostro del visitante se delineó. Oculto bajo una capa con capucha había un hombre con la piel marcada por el sol ardiente, una característica común en esos. Su cabello era rizado y negro, y su línea de cabello se retiraba en la frente. Su principal rasgo era su nariz aguileña junto con la barba sobre sus labios y barbilla. Sonrió suavemente, colocó su mano derecha sobre el pecho e inclinó la cabeza. Buenas noches, caballeros. Mi nombre es Syrio Forel, y Lord Eddard Stark me ha encargado que los lleve conmigo a la Fortaleza Roja. Su tono era educado y amable, pero serio. Claramente era un hombre muy experimentado y misterioso. Miles casi no podía contener los músculos de su rostro. A pesar de haber pensado mucho en todo, no fue capaz de predecir que quien los recibiría esta noche sería nada menos que el respetado Syrio Forel, que ahora trabajaba como instructor de esgrima después de que Lord Stark lo contratara para entrenar a su hija menor, Arya Stark. Sin embargo, esta sorpresa también se debía en parte a poder conocer a otro personaje icónico de este universo. Syrio Forel no era un personaje principal como Ned, que había sido el verdadero protagonista de la primera temporada, pero su impacto en los espectadores y especialmente en Arya Stark no podía subestimarse. Como era un especialista en esgrima, tampoco era sorprendente que Ned le hubiera encomendado la tarea de escoltar la esperanza del rey Robert. Los músculos de las cejas de Morvan se contrajeron, y preguntó: ¿cuál es la contraseña? Syrio levantó la cabeza. Weiruo. Morvan respiró hondo, aliviado. Mientras tanto, Miles estaba un poco sorprendido. ¿Ned y Morvan habían acordado una contraseña? ¡Qué cautela!, reflexionó Miles durante 2 segundos. Parece que Lord Stark sospecha que podría ocurrir un ataque contra nosotros. Al menos es precavido al respecto. No sería una sorpresa si efectivamente ocurriera. Los Lannister tienen ojos en toda la ciudad, y es probable que sepan que Ned estuvo todo el día buscando esperanza para tratar al rey. El corazón de Miles latió un poco más rápido, pero se calmó cuando recordó que estaba bajo la protección de Syrio Forel. Tan solo 2 minutos después de la llegada de Syrio, partieron por las tortuosas calles y callejones de pulgas. Desembarco del rey parecía ser aún más opresiva e impresionante por la noche. Todas las sombras habituales eran aún más grandes y oscuras, y los edificios de más de 2 pisos parecían inclinarse hacia adelante. Como la noche acababa de caer y muchas personas estaban despiertas, era común ver luces cruzando las ventanas de las casas. Estas luces parpadeaban, provenientes de velas o estufas de leña. Había pocas casas en esta región con una estructura para albergar una chimenea exclusiva. Por lo tanto, también era común que las familias más pobres se reunieran para dormir en las cocinas. Terriblemente, Pulgas no estaba lejos de donde vivían el rey y su familia, la Fortaleza Roja. Se decía, sin embargo, que las torres de la fortaleza no tenían muchas ventanas hacia el noroeste, donde estaba Pulgas, y que, en cambio, era más común tener ventanas y balcones orientados al oeste. Desafortunadamente, la disposición de las ventanas no eximía a la familia real de enfrentar la realidad de la ciudad con sus propios ojos, incluso si ignoraban el noroeste, ya que en el oeste, más allá de la muralla de desembarco del rey, una gran comunidad de inmigrantes, pescadores y trabajadores manuales había desarrollado barrios marginales a lo largo de las orillas del Aguas Negras. Después de unos 20 minutos de caminar a pie, el trío de hombres encapuchados llegó lo suficientemente cerca de la muralla como para ser vistos bajo la iluminación de los postes, que eran encendidos manualmente cada día por los guardias y se mantenían así durante toda la noche. ¡Alto! ¿Quién va?, preguntó uno de los 2 guardias que protegían el lado exterior de la puerta principal. Estos 2 guardias llevaban armadura completa de acero en lugar de armadura de cuero. También tenían yelmos dorados y largas capas doradas en la espalda. Sería una tontería creer que solo estos 2 hombres protegían la entrada a la fortaleza del rey.
Miles notó que al menos otros dos guardias asomaban desde las murallas, uno de ellos con una ballesta apuntándoles en secreto. 3 hombres acercándose a la fortaleza no sería suficiente para alertarlos demasiado y hacer que movilicen docenas de soldados, concluyó Miles, exhalando. Fue entonces cuando Sirio Forel se quitó la capucha e hizo una reverencia formal ante los guardias de las capas doradas. Dije que volvería pronto de mi paseo, mis amigos, dijo. Había reconocimiento en los ojos del guardia que preguntó, pero no bajó la lanza que apuntaba hacia adelante. Te conozco, maestro de baile. Solo que no sé quiénes son los que te acompañan. ¿Son mudos por casualidad, o acaso sus madres putas no les enseñaron buenos modales? Soy Morvan Rivers, instructor de filosofía, mintió el curandero sobre su profesión, pero no sobre su nombre y apellido, mientras se quitaba la capucha. Rivers no era el nombre de ninguna familia noble, era el apellido que Morvan había ganado por ser un bastardo nacido en las tierras de los ríos. En Poniente, los hijos bastardos de los señores no podían heredar sus apellidos a menos que fueran legitimados, por lo que los bastardos recibían nombres que hacían referencia a la región donde nacían. En el norte, el apellido correspondiente era Nieve, mientras que en Dorne era Arena, y así sucesivamente. Al menos tener un apellido los diferenciaba de la mayoría de los plebeyos que no tenían apellidos. Este es mi asistente instructor, Miles. Todavía está aprendiendo el oficio. Morvan colocó una mano en el hombro de Miles. Instructor de filosofía. El segundo guardia de las capas doradas en el suelo se rió. Ahí está. Ya has sido educado. Aún así, no puedo dejaros pasar sin una autorización formal de un capitán, mayordomo, jefa de servicio o un miembro de la familia real. Ya es demasiado tarde para solicitar eso. Hay una muy buena posada a unas calles de distancia. Podéis dormir allí y volver mañana. O ir a la Joya Azul, seguro que la noche será más divertida allí, se rió el primer guardia. Pero dudo que un instructor de filosofía, su asistente y un maestro de baile puedan pagar una noche allí. De los recuerdos del verdadero Miles, Miles sabía que la Joya Azul mencionada por el grosero guardia era el nombre de un burdel de clase media alta. En ese momento, mientras los dos guardias se reían de los 3 instructores, oyeron un alboroto desde arriba. Momentos después, oyeron una voz familiar. Caballeros, creo que les advertí que hoy recibiría visitas. Estos son mis amigos y también instructores de mis hijas, por favor, déjenlos pasar. Lord Eddard Stark estaba asomado sobre la muralla, mirando hacia abajo. Su voz era grave y distinguible. Los guardias chasquearon la lengua y tragaron saliva. Sí, mi señor. Con un fuerte sonido de engranajes de madera girando, la pesada puerta, de 4